a exhortar y se cumpla, Señor, lo que tu palabra dice, Dios Todopoderoso, en palabras, Señor, del apóstol Pablo, el apóstol Timoteo. Cuídate de ti mismo, cuídate de lo que enseñas, de la doctrina. Haciendo esto te salvarás tú y a los que te escuchan, Padre. Te suplicamos que así sea, Padre, que cada palabra pronunciada en este momento, Señor, venga con mucho cuidado, Padre Celestial, para que se cumpla lo que tu palabra nos dice, Padre bendito, y así, Señor, nos podamos salvar a nosotros mismos, Señor, como también a todos aquellos que nos escuchan, Padre. Yo bendigo a tus hijas que ya se han conectado en esta hora, Señor. Si alguien más lo hará, de igual forma los bendecimos, y si alguien no lo hará, Señor, también los bendecimos en el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti solamente, Padre Celestial, y te suplicamos que lo que hagamos, Padre bendito, sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amadas hermanos, Dios los bendiga. Amén. Vamos a iniciar. Ya saben, si me hacen favor de silenciar sus micrófonos nada más por cualquier cosa, de que siempre hay ruidos extraños por ahí, ¿verdad? Amén. Y las cámaras, pues ustedes deciden si las activan o las desactivan. Al final, pues es lo de menos, mis amados. Lo importante es que ustedes puedan escuchar y aprender. Amén. Y al final, ahí me recuerdan de hablarles acerca de las tareas. Ya saben que de cada tema vamos a tener una tarea. Amén. Y al final les voy a decir cómo vamos a trabajar con los exámenes. Pero por hoy, si ustedes lo vieron, pues ya les envié ahí la presentación al grupo, ¿verdad? Y hoy nos toca hablar acerca del tema de Dios. Amén. Sabemos, mis amados hermanos, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hoy no vamos a hablar de esas ministraciones o manifestaciones, ¿verdad? O esa triunidad o la Trinidad como la Biblia lo muestra, sino vamos a hablar de Dios en general. No sé si alguna oportunidad habrán escuchado esto, ¿verdad? Acerca de hablar del Altísimo o el Elayun o la Shekinah o Shekinah, pues se pronuncia de diferentes formas según como la gente lo entienda, ¿verdad? O la esencia que es Dios, y luego pues de ahí se deriva Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay un tema muy bueno que también es doctrinal, que va vinculado a estos temas de luego Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la cuadridimensión, que no es, mis amados hermanos, que sean cuatro dioses, ¿verdad? Sino sabemos que la Biblia dice: oye, oh Israel, nuestro Dios, tu Dios, uno es. Amén. Pero ese Dios que ustedes y yo tenemos, ¿verdad? Es en sí una esencia, lo que es la esencia increada, el Dios que nunca nadie lo creó, el eterno, el que siempre ha existido. Pero para poder relacionarse con nosotros los seres humanos sin que veamos muerte, ¿verdad? Porque Él es santo y nosotros pecadores, es que Él decide esa esencia que es Él, ¿verdad? Derramarse en tres vasos que son básicamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La razón por la cual es que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada, porque el Padre tiene un cuerpo, una naturaleza divina, en donde se le depositó una esencia divina. Con el Hijo es lo mismo, pero el Espíritu Santo, mis amados hermanos, aquí hay un conflicto, ¿verdad? De dónde es que surge la famosa reina del cielo, ¿verdad? De que también al Espíritu Santo se le había dado un cuerpo, pero esa esencia creada, ¿verdad? Se revela, entonces se le quita la esencia divina. Amén. Y entonces queda nada más el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios mismo, mis amados hermanos, que ahora habita en nosotros, ¿verdad? Entonces ahí es donde se menciona lo que es la cuadridimensión, que es el Altísimo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que repito, no es que sean cuatro dioses, sino es un solo Dios, pero que se mueve en cuatro diferentes dimensiones. Como por ejemplo, nosotros, mis amados hermanos, como seres humanos, ¿verdad?
Yo como varón, pues soy esposo, soy padre, soy pastor y también puedo llegar a ser amigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque soy la misma persona, pero tengo una relación de esposo, de padre, de pastor, de amigo. Pues igual es Dios, es un solo Dios, pero se mueve en diferentes dimensiones y tiene diferentes tipos de ministración según la era, la etapa o la persona. Bíblicamente hablando, entendemos de que hay tres etapas, tres grandes eras, como lo que es la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Escucho por ahí un gallo que está cantando, mis amados hermanos. Si pueden ponerle, ahí marcar donde está el icono del micrófono, ahí, así nos deja de cantar el gallo. No va a decir que nos pase las de Pedro, a que después de que cante el gallo lo neguemos. Bueno, entonces mis amados hermanos, ahí está ya. Espero estarme entendiendo y cualquier cosa, pues si tienen dudas me pueden preguntar. Entonces vamos a avanzar con esto. Vamos a la cita de Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Ahí nos damos cuenta una vez más lo que les estoy diciendo acerca de que es un Dios. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, pero se mueve en 4 dimensiones. Aquí vemos las 4 dimensiones, mis amados hermanos. Admirable Consejero, ahí está hablando del Espíritu Santo. Dios poderoso, está hablando, mis amados hermanos, de lo que es la esencia, ¿verdad? Padre eterno, pues está hablando del Padre. Y Príncipe de paz, está hablando del Hijo. Amén. Vamos a avanzar. Ahí está diciendo claramente, porque dice ahí la palabra, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre. Ahí está, tiene la esencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Luego dice, avanzamos al libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 35, dice, entonces el ángel le respondió, escuchen esto, el Espíritu Santo, ahí está, el Espíritu Santo claramente vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ahí está la esencia, Shekinah, Shekinah, el Altísimo, el Dios increado, como quieran verlo, amén, te cubrirá con su sombra como una nube, porque el santo niño, puro sin pecado, ahí está hablando del Hijo, ¿verdad? Amén. Será llamado Hijo de Dios. Esa palabra dice ahí, Hijo de Dios, está hablando de Dios Padre. Amén. Entonces ahí vemos una vez más, mis amados hermanos, de que está hablando de un Dios. Amén. Dios es uno claramente, pero en 4 diferentes dimensiones, y Él se manifiesta según la necesidad que ustedes y yo tengamos. Recordemos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios está llamando a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo, Moisés le hace una pregunta y le dice, y si me preguntan y me dicen quién me envió, y Dios le responde y dile, yo soy es el que me ha enviado. Amén. Y ahí viene ya lo que vemos en la Biblia, según de igual forma algunas personas estudiosas, ¿verdad? Yo creo que siempre en relación a Dios, y ahí lo vamos a ver en el desarrollo del tema, nunca, mis amados hermanos, vamos a saberlo todo. Siempre hay algo nuevo, Dios es eterno y nunca vamos con esta mente a entenderlo a totalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos dicen que en la Biblia aparecen 66 nombres que describen a Dios. Amén. No son 66 dioses.
Eso que nos quede claro, ¿verdad? Que aunque tenga diferentes nombres, no es que sea que cada nombre sea un Dios, sino es un Dios en diferentes manifestaciones. Les acabo de poner el ejemplo, ¿verdad? Con mi persona, de que yo soy un varón, pero tengo esposa, entonces mi relación con ella es de esposo. Soy el mismo varón, pero tengo hijos y mi relación con ellos es de padre. Amén. Soy el mismo varón, pero soy pastor y mi relación con ustedes es de pastor. Amén. No puedo tratarlos a todos como trato a mi esposa, o a mi esposa como trato a mis hijos, o a mis hijos como trato a las ovejas. Espero estarme dando a entender. O sea, según mi relación, así va a ser mi función. Igual es Dios. Según nuestra necesidad, así se manifiesta, mis amados hermanos, como el yo soy. Por ejemplo, a Gedeón se le manifiesta como yo soy Jehová Shalom. ¿Y qué significa Jehová Shalom? Jehová es mi paz. Amén. A Abraham se le manifiesta como Jehová Jireh. ¿Y qué significa Jehová Jireh? Dios proveerá. El mismo Dios se manifiesta como Jehová Nisi. ¿Y qué significa Jehová Nisi? Jehová mi estandarte. A David se le manifiesta como Jehová Ra. Amén. ¿Y qué es Jehová Ra? Jehová es mi pastor. Y así podemos seguir desglosando los 66 nombres que aparecen en la Biblia, y algunos dicen que son 72, otros que son 77, en fin. Por eso no vamos a entrar a discutir por lo que les acabo de decir. Dios es eterno, mis amados hermanos, y con esta mente no vamos a poder entenderlo a totalidad, a plenitud. ¿Por qué? Porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Amén. Entonces, en la Biblia aparecen muchas manifestaciones que podemos redondar entre 66 a 72 o a 77, pero de todas formas es el mismo Dios, y según las necesidades que ustedes y yo tengamos, así se va a manifestar Él. Por ejemplo, vamos a poner que el ejemplo de que yo necesito provisión. Si yo necesito provisión, no voy a pedir la manifestación de Jehová Sabaoth, que es Jehová de los ejércitos. Imagínense, yo necesitando provisión y que se me manifieste Jehová Sabaoth. O sea, lo que yo necesito en ese momento es la manifestación de Jehová Jireh, el Dios que provee. Amén. Y así sucesivamente, mis amados hermanos, en cada uno. Espero estarme dando a entender con lo que les estoy diciendo, que no son varios dioses, sino la Biblia dice claramente, lo repito: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amén. Pero tiene diferentes manifestaciones. En este momento yo puedo tener la necesidad de Dios como proveedor, ustedes como Jehová Shalom, otros como Jehová mi pastor, y así sucesivamente. Así se manifiesta Él. Amén. Es uno, pero se manifiesta según la necesidad de su pueblo. Seguimos avanzando. Dice aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Escuchen esto: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo hecho carne, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Y aquí claramente dice: y estos tres son uno. Estos tres, digámoslo así, porque así lo dice, ¿verdad? Son la Trinidad. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparte es la cuadridimensión, en donde entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Altísimo. Amén. Repito, estos tres que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el plan del Altísimo, que es el plan, y este plan se ve reflejado en la historia de Abraham, Sara, Isaac, Eliezer y Dios, ¿verdad? Ahí cada uno tiene su papel, mis amados hermanos, y ahí se puede entender a Dios hablando con Abraham como Dios en la esencia, Dios el Altísimo, a Abraham como Dios Padre,
a Isaac, mis amados hermanos, como Dios Hijo, y ahí entra un papel dual entre Sara y Eliezer, que vienen a tipificar cada uno de ellos lo que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando esa esencia de Dios, la Shekinah, Shekinah, el Dios increado, decide él querer manifestarse a nosotros como seres humanos, repito, esa esencia se derramó en tres naturalezas divinas: la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo y la naturaleza que se le ha dado a la esencia al Espíritu Santo. Amén. Ustedes y yo vemos que cuando Dios, el Altísimo, le habla con Abraham, el figura del Padre ahí, le dice que tenía que entregar a su Hijo, figura de Cristo. Pero no vemos, mis amados hermanos, que cuando iban al sacrificio hacia el monte Moria, ahí fuera Sara o Sarai. Entonces eso es parte de la revelación, de la manifestación de la rebeldía, de lo que conocemos como lo que es la reina del cielo. Entonces a esta naturaleza divina que Dios había creado se le despoja de la esencia, y de ahí aparece el Espíritu Santo. Amén. Por eso, repito, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Las 7 etapas para llegar hasta la blasfemia no es perdonada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. No hay una naturaleza divina de Padre, una naturaleza divina de Hijo. Amén, que cubra, para que ese pecado no llegue directamente a la esencia que es Dios. Espero estarme dando a entender. Bueno, ahora avanzamos. Aquí les voy a dar yo algunas manifestaciones de lo que es Dios. Son como 75, mis amados hermanos, dentro de las que encontré, ¿verdad? Dice, aquí solo lo voy a leer, no voy a explicar nada, porque si me pongo a explicar cada una de ellas, voy a tener que dividir esta clase en varias clases y no nos va a dar tiempo llegar a junio para lo que es la graduación. Amén. Dice acá Deuteronomio 31:6, Dios es el que va contigo. Josué 24:7, Dios es el que nos sacó de Egipto. Salmo 54:4, Dios es el que me ayuda. Génesis 31:50, Dios es testigo. O sea, esto es lo que es Dios, la necesidad que tenemos de él. Deuteronomio 3:22, Dios es el que pelea por nosotros. Salmo 54:4, Dios es el que sostiene mi alma. Salmo 68:5, Dios es defensor de las viudas. Éxodo 34:14, Dios es celoso. Salmo 68:5, Dios es padre de huérfano. Deuteronomio 7:9, Dios es fiel. Deuteronomio 4:24, Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:31, Dios es compasivo. Segunda de Samuel 22:33, Dios es mi fortaleza. Segunda de Samuel 22:31, Dios es escudo. Segunda de Samuel 7:26, el Señor de los ejércitos es Dios. Dios es el Señor de los ejércitos. Deuteronomio 10:17, Dios es Dios de dioses. Deuteronomio 32:4, aquí hubiéramos podido sacar 2, Dios es justo y Dios es recto. Deuteronomio 33:27, Dios es tu refugio. Josué 22:34, el Señor es Dios. Amén. Ahí está hablando acerca de que el Hijo es Dios. Josué 24:19, Dios es santo. Seguimos, como les dije, son aproximadamente 75, ya leímos 25. Segunda de Crónicas 2:5, Dios es grande. Esdras 8:22, Dios es propicio. Esta es muy interesante, mis amados hermanos. Aquí está hablando de Dios Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de algo que es propicio, nos recordamos de aquel publicano, ¿verdad? Que dice la Biblia que entró al templo y él entró humillado, con su rostro agachado, se postra al llegar al altar y él dice, Dios mío, sé propicio. Dice,
a mí, que soy pecador. ¿Y por qué en este Dios es propicio hablamos del Hijo? Porque de la Trinidad, el que se hizo hombre, el que conoce nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros... todo. La Biblia muestra que Jesús fue probado y tentado en todo, pero sin pecado es Él. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es propicio, es como que Él se pusiera en nuestros zapatos. Es como que Él, que así es, pero para darme a entender, como que Él estuviera dentro de nosotros sabiendo todo lo que pasamos, y como Él es propicio, sabe de las cosas que tenemos necesidad, sino de qué otra forma se cumple lo que la Biblia dice, que la palabra aún no está en nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a pedir. Entonces Dios es propicio, entiéndase como que Él se pone en mis zapatos y Él sabe de lo que yo padezco, y como sabe cuáles son mis padecimientos, porque Él se hizo hombre, tiene misericordia, tiene compasión, se manifiesta como lo que ustedes y yo necesitamos. Ese Esdras 8:22 es un regalo, mis amados hermanos. Dios es propicio. Job 36:5, Dios es poderoso. Job 36:22, Dios es exaltado. Segunda de Crónicas 30:9, Dios es clemente. Salmo 59:9, Dios es mi baluarte, Dios es mi estandarte, Jehová Nisi. Ese es Efesios 2:8, Dios es salvación. Salmo 73:1, Dios es bueno. Pero Dios también es santo, mis amados hermanos. Hay gente que tiene esta frase como Dios es bueno, pero también Dios es santo y Dios es amor. Dentro de esa Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amor, está, vamos a decirlo así, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ustedes y yo sabemos que Dios es bueno, y porque Él es bueno yo no puedo aprovecharme de sus misericordias, porque también es santo. Y si yo dejo de ser santo, mis amados hermanos, vendrán las consecuencias de esa falta de santidad. Pero bueno, avancemos porque si no me detengo mucho. Salmo 47:7 dice Dios es rey. Salmo 7:11, Dios es un juez justo. Salmo 73:26, Dios es la fortaleza de mi corazón. Salmo 73:28, Dios es mi bien. Isaías 54:5, Dios es redentor. Isaías 12:2, Dios es mi salvador. Salmo 76:1, Dios es conocido. Salmo 74:12, Dios es mi rey. Jeremías 10:10, Dios es verdadero. El mismo Jeremías 10:10, Dios es vivo. Jeremías 10:10 también, Dios es rey eterno. Y por último, en este cuadro, Daniel 6:26, Él es el Dios viviente. Leo los últimos que encontré. Romanos 3:29 dice, Dios de los gentiles. Eso somos nosotros, mis amados hermanos. Romanos 3:30 también dice, Dios es uno. Romanos 6:23, Dios es vida eterna. Romanos 8:33, Dios es el que justifica. Primera de Tesalonicenses 4:3, Dios es vuestra santificación. Primera de Corintios 14:33, Dios es paz. Primera de Corintios 11:3, Cristo es Dios. Primera de Corintios 8:6, Dios es Padre. Hebreos 11:10, Dios es constructor. Nahum 1:2, Dios es vengador. Primera de Juan 1:5, Dios es luz. Primera de Juan 4:8, Dios es amor, es una de las citas más conocidas. Mateo 22:32, Dios de vivos. Juan 3:33, Dios es veraz. Juan 1:34, Dios es hijo. Romanos 3:29, Dios de los judíos. Juan 4:24, Dios es espíritu. Juan 6:33, Dios es el que baja del cielo. Él es el pan de vida. Juan 17:3, Dios es único y verdadero. Y por último, dentro de los que yo encontré, Apocalipsis 19:13, el verbo de Dios. Amén. Entonces solo ahí les enseñé, mis amados hermanos, rápidamente, porque les enseñé porque ustedes lo tienen ahí en la presentación, ¿verdad? 75 diferentes manifestaciones de Dios.
sea, los que dicen que son 66, gloria a Dios. Los que dicen que son 72, gloria a Dios. 77, gloria a Dios. Yo encontré 75, probablemente no creo que haya encontrado más que los demás, probablemente me faltaron algunos, pero básicamente Dios es, mi amado hermano, lo que tú y yo necesitamos. Amén. Necesito provisión, tengo que ir a Dios. Necesito paz, tengo que buscar de Dios. Necesito alguien que pelee por mí, lo veíamos, tengo que ir a Dios. Dios es lo que tú y yo necesitamos, mis amados hermanos. Amén. Bueno, aquí llegamos al desarrollo. Estos que están acá, imagínense, solo aquí tengo otros que no coloqué en los 75, porque en ninguno de los 75 dije Dios es inmutable. Mas sin embargo, aparece en la Biblia, pero no aparece exactamente así. Pero aquí lo vamos a ver. Entonces, punto número 1, ya del desarrollo del tema, Dios es inmutable. Ahí le podemos agregar un 76. Perdón. Ok, como ustedes me imagino lo pueden ver ahí en la presentación. Si no, pues ahí yo lo estoy grabando, lo subo, lo pueden corroborar, o si gustan anotarlo, igual lo pueden anotar. De eso sí, se recuerdan de que vamos a tener por lo menos unos 5 diferentes exámenes, a menos que ustedes quieran solo un examen de 50 puntos de lo que hemos visto durante los 6 meses. Si no, pues para ser un poquito misericordioso, vamos a atender nada más 5 exámenes, pero al final de la clase les explico. Entonces, estamos en el punto de Dios es inmutable. ¿Y qué significa esto? De que Dios es inmutable, que Dios no es mudable. Dios no cambia, mis amados. La Biblia dice que si Dios dijo algo, Él lo va a hacer. Amén. Dios no cambia. Dios, con mucho respeto lo digo, no es como nosotros, ¿verdad? De que ustedes y yo muchas veces corregimos a nuestros hijos y le decimos, por ejemplo, le quito el teléfono, ok, se lo quita. Luego viene, les hace una carita tierna, un cariñito o algo y ya se lo devuelven. O sea, Dios no es así. Si Dios dijo algo, Él lo hace, Él lo cumple. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que Dios es inmutable, que Él no cambia. Dios no es mudable, que no puede ni se puede cambiar, no manifiesta alteración del ánimo. Dios es inmutable. Vean qué dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Escuchen lo que dice acá, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ok, ahí está lo que acabamos de decir. Dios es inmutable. Amén. Si Él dijo que, como lo hablamos el día de ayer, mis amados hermanos, en el culto y el primer culto del año, los caminos sin retorno. O sea, si Dios dijo que Él va a hacer algo contigo, mi amado hermano, Él lo va a hacer. Amén. ¿Cuáles muchas veces, perdonen, el conflicto por el cual Dios dijo que iba a hacer algo con nosotros, pero yo no veo nada? Es porque muchas veces, como se los decía ayer, actuamos, mis amados hermanos, como Jonás, que Dios dice que hagamos algo y lamentablemente el ser humano hace todo lo contrario a lo que Dios dijo. Yo no sé si ustedes se recuerdan, perdón, de una profecía que yo di en uno de estos cultos. No recuerdo qué culto fue, con mucho respeto, pero algo así decía la profecía, de que las prostitutas, los fariseos, los borrachos, iban delante de muchos de nosotros si se arrepentían. Porque muchos de nosotros, y no me refiero solamente a nosotros que estamos acá conectados, sino a todos los cristianos, muchas veces nos creemos algo, perdón, que no somos. Ya les conté yo que el Señor me daba una profecía para una pareja, ¿verdad? Y me decía que ay, Dios. Perdón, hermano.
Y él me decía que le dijera a una persona de esa pareja de que pensaba que era espiritual, pero no lo era. Y a la otra persona que pensaba que llevaba una vida de cristiandad, pero tampoco la llevaba. Entonces Dios no es así. Ustedes y yo lamentablemente sí somos así, que pensamos que somos una cosa, pero a la hora de que se manifieste lo que en realidad somos, mis amados hermanos, se manifiesta muchas veces lo contrario a lo que decimos que son. Aquí viene a mi memoria una vez más aquellas palabras que Jesús le decía a sus discípulos. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? Una de las cosas que le decía: hagan o vivan como los fariseos dicen que hay que vivir, pero no vivan ni hagan lo que ellos hacen. Lo hemos dicho en más de una oportunidad en la iglesia. Los fariseos eran excelentes predicadores. Predicaban la verdad y no era cualquier verdad, porque el mismo Jesús les dice a ellos: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna, y tienen razón, en ella hay vida eterna, pero esas escrituras que ustedes escudriñan para alcanzar u obtener la vida eterna hablan de mí, y a mí no me aceptan ustedes. Entonces tenían un grave conflicto, que lo que decían y lo que hacían no concordaba, no había armonía, no había integridad, y por eso Jesús les dice a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían un grave error que el mismo Jesús se los enseña a sus discípulos y se los dice a los fariseos. Ustedes van por la tierra, dice, buscando un prosélito, y cuando lo encuentran, lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes mismos. ¿Imaginan? ¿Por qué? Porque los fariseos eran muy buenos predicadores, pero se portaban muy mal. ¿Y qué hacían ellos con sus discípulos? Los hacían malos predicadores y se portaban mal. Por eso eran 2 veces más hijos del infierno, hijos del diablo, que ellos mismos. Eso es un prosélito. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Porque todo lo que estamos hablando es lo que Dios no es. Dios es inmutable. En Él no hay cambio, no hay sombra, ni siquiera sombra de variación. Si Él dijo algo, lo va a hacer, y lo que Él dijo se tiene que cumplir. Pero vuelvo a la carga, por eso me metí aquí. Pero ¿por qué muchas de las cosas que dijo de mí, que ha dicho de ti, no se cumplen? Porque Él nos da una palabra y ustedes y yo, como Jonás, agarramos el lugar. Él dice: vayan a la derecha, y muchas veces nosotros agarramos a la izquierda. Amén. Bueno, tendría muchas cosas más que decir en ese punto, pero si no, no voy a terminar. Entonces espero que se nos quede eso. Dios es inmutable. ¿Y qué es eso? Dios no cambia. Amén. Ahora bien, avancemos. El siguiente punto es: Dios es omnipresente. Yo creo que ya la mayoría sabemos qué es esto. ¿Qué es? Que Dios es omnipresente, que está presente a la vez en todas partes. Atributo solo de Dios. O sea, Dios está aquí en mi casa, y Dios está allá en tu casa. Dios está allá en Naranjo, allá en Carrillos, ¿dónde más? Allá en Poás, allá aquí en Grecia, Santa Gertrudis, ahí está en Naranjo, ahí está Dios. Eso es que es omnipresente. ¿Por qué? Porque Dios lo es todo, mis amados hermanos. Dios habita en todo lugar, en donde ustedes y yo nos imaginemos. Recordemos que el salmista dice en uno de sus salmos: ¿en dónde me esconderé de tu presencia? Amén. Vamos a ver. Este es el salmo que les voy a leer. Mejor se lo leo de una vez. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, ahí estás tú. Amén. Entonces, a todo lugar donde el ser humano quisiera ir para apartarse de la presencia de Dios, Dios llegó primero. Dios ya está ahí. Amén.
Eso es lo que significa que Dios es omnipresente. Es un atributo que solamente Él tiene. Dios está en todos lados. Y esta es una de las grandes diferencias entre Dios y Satanás, que Jehová lo reprenda, de que Satanás, mis amados hermanos, no puede estar en esta casa y a la vez estorbando la tuya y en todos los lugares que ya mencioné. La Biblia dice claramente que aunque Satanás fue echado a la tierra, en este momento la Biblia dice que Él está delante del Padre acusándonos de día y de noche. Y si dice claramente que está ahí de día y de noche, entonces ¿en qué otro lugar puede estar? Si la Biblia claramente dice que ahí está acusándonos de día y de noche. Está ahí, amén. Entonces este es un grave error que muchas veces cometemos, de que pasa alguna cosa y le echamos la culpa al diablo. El diablo no es omnipresente, mis amados hermanos. No puede estar allá delante del Padre acusándote, acusándome y a la vez estorbándote. No, ese es un atributo que solo le pertenece a Dios. Amén. Entonces muchas de las cosas que pasan, muchas veces, mis amados hermanos, pasan por descuido, por desobediencia, pasan porque Dios así lo permitió, pasan porque Dios así lo tenía programado, pero en realidad les digo, muy pocas cosas pasan porque sea la voluntad del diablo. Porque Satanás no se le metió a Pedro, Satanás no llegó a estorbar a Job si Dios no se lo permitió. Viene Jesús y le dice, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Entonces, ¿por qué Satanás zarandeó a Pedro? Porque lo pidió y Dios le dio permiso. ¿Por qué Satanás estorbó a Job? Porque Dios le dijo, está bien, tócalo, pero eso sí, no le toques el alma. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Lo que Dios le dio permiso. Ok, avancemos. Dios es omnisciente. ¿Y qué significa esto? Que Dios es omnisciente, que tiene sabiduría o conocimiento de todas las cosas. Amén. De muchas cosas, pero me gusta más todas las cosas. No hay cosa alguna, mis amados hermanos, que tú y yo hagamos que Dios no conozca. La Biblia dice que todo lo que se hace en lo secreto, todo lo que se hace en lo oculto, Él se encargará de que sea gritado desde las azoteas. Les pongo un ejemplo. Cuando la Biblia dice que uno de los Herodes, en la Biblia aparecen por lo menos 7 Herodes. Cada vez que dice Herodes en la Biblia, no crean que está hablando del mismo. Por lo menos son 7 diferentes Herodes de los que la Biblia habla. Pero uno de ellos dice que se metió con su cuñada. Básicamente le quitó la esposa al hermano, pero eso se hacía en lo oculto, en lo secreto. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Dice que cuando este Herodes salía a la azotea, al balcón, Juan el Bautista se lo gritaba: no te es lícito tener por mujer a la mujer de tu hermano. Entonces ahí está, se cumple lo que este Herodes hacía en lo secreto, en lo oculto. Juan se lo gritaba en público. Amén. Entonces, esta es una de las características de Dios, es omnisciente. No solamente sabe muchas cosas, sino Él sabe todas las cosas. ¿En dónde está la base bíblica? Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos, escuchen esto, yo no sé si esto no nos pone en qué pensar, no sé qué lo hará, pero dice, todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo no sé, mi amado hermano, exactamente cómo sea tu vida, ¿verdad? Pero muchos seres humanos, mis amados hermanos, tienen cosas que han cometido que nadie sabe que las ha cometido. Muchas personas que se llevan sus secretos a la tumba y nunca nadie se enteró. Por eso es que existe, mis amados hermanos, la ministración, de que Dios a ti y a mí
escúchenme lo que les voy a decir, no nos va a pedir cuentas por aquellos pecados, sea del nivel que sean, que hayamos cometido, si nos ministramos, si los confesamos. ¿De qué pecado nos va a pedir cuenta Él? De aquellos pecados que no nos ministramos, de aquellos pecados que no confesamos. ¿Por qué nos va a pedir cuenta? Porque Él todo lo sabe. Delante de Él no hay nada oculto. Les hago una pregunta, yo sé que ustedes ya tienen la respuesta. ¿Por qué le preguntó Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Será que Dios no sabía que Caín acababa de matar a su hermano? ¿Creen ustedes que es casualidad que lo acababa de matar y se aparece Dios a preguntarle ¿dónde está tu hermano? Simple y sencillamente lo que Dios quería era que Caín reconociera y le dijera: Dios mío, perdóname, reconozco, acabo de matar a mi hermano. Pero ¿qué le dijo el abusivo? ¿Acaso soy yo guarda? ¿Acaso soy yo niñera de mi hermano? Esa fue la gota que derramó el vaso. Dios ya sabía lo que había pasado, pero ¿por qué le pregunta? Porque esperaba que Caín confesara: Dios mío, lo acaba de matar. Eso era todo lo que Dios esperaba. Entonces Dios sabe todas las cosas, mi amado hermano, que tú y yo hemos cometido. Dios sabe si nos hemos ministrado, Dios sabe si las hemos confesado, y ese va a ser parte de lo que la Biblia dice, del lloro y el crujir de dientes. De que imagínense ustedes, la Biblia habla de los hijos de Elí, la Biblia habla de los hijos de Samuel. Voy a decir los dos, pero en realidad eran cuatro. O sea, los dos grupos, los hijos de Elí, los hijos de Samuel, los cuatro eran sacerdotes, pero eran muy malos sacerdotes. Dios les pide cuentas y ninguno de ellos pudo dar cuentas. ¿Y cuál fue la consecuencia de no confesar sus pecados? Se murieron. Los cuatro fallecieron, mis amados hermanos, lamentablemente. Dice aquí Proverbios 5:21. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Así que estamos en un año de retorno, mi amado hermano. Aunque ustedes no lo crean, mis amados hermanos, hay gente, con mucho respeto, muy ignorante, que yo he conocido que comete un pecado, y miren, no sé, qué ignorancia, y le da gracias a Dios porque su esposa no se enteró. Ay, Dios mío. O sea, miren qué nivel de insensatez, de ignorancia, y no sé qué otro calificativo utilizar, de que le agradecen a Dios porque su esposa no se enteró del pecado que andaba cometiendo. O sea, hay gente, no sé qué palabra utilizar, tan ignorante, que le agradecen a Dios por el pecado y no tienen ni siquiera, mis amados hermanos, el aquello de pedirle perdón, sino le dan gracias. Y una vez, ¿verdad? Pero bueno, avancemos. Dios es omnipotente. Ya hablamos de que Dios es omnipresente, está en todas partes. Dios es omnisciente, lo sabe todo de ti, de mí, de nuestros antepasados. Dice la Biblia: ni siquiera había nacido o mis ojos vieron tu embrión, y tú ya tenías escritos en tu libro todos y cada uno de mis días. O sea, Dios lo sabe todo. La Biblia también dice: desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. O sea, Dios ya sabía, mi amado hermano, lo que iba a pasar con cada uno de nosotros. Todo está agendado. Dios sabía de que nosotros nos íbamos a conocer. Dios nos unió a cada uno de nosotros con un propósito. Lo importante es que ustedes y yo juntos logremos entender cuál es el propósito por el cual nos unieron. Y yo le decía a hermana Meli hoy, si lo logramos hacer, mis amados hermanos, cada uno de nosotros con mi esposa, mis hijos, y nos unimos, ustedes y yo tenemos una gran capacidad de parte de Dios, porque la Biblia dice, en el libro de Génesis capítulo 11 dice: estos ahora trabajan como un solo hombre, y cualquier cosa que se propongan lo van a lograr.
Pero ¿en dónde estaba la clave? En que eran una gran nación, pero trabajaban como un solo hombre. Lamentablemente, aquellos estaban edificando la torre de Babel. Por eso fue que Dios, sabiendo todo, tuvo que descender, y de ahí nacieron el montón de lenguas e idiomas que conocemos el día de hoy. Porque como ya no se pudieron comunicar unos con otros, ya no hubo unidad y la construcción de la torre se terminó. Amén. Entonces, si ustedes y yo logramos entender el por qué Dios nos unió, no hay quien nos pueda parar, mis amados hermanos. Pero si estamos que un día sí, otro día no, no vamos a poder lograr nada. ¿Por qué? Porque el tiempo que, lo voy a decir así, espero me dé a entender, que perdemos tratando de jalarlos a ustedes para que encajen el propósito de Dios, es tiempo perdido en el cual pudiéramos avanzar más. Pero como hay que estar jalando a uno, se jala uno, luego hay que jalar al otro, y en ese tiempo de estar jalando y jalando y jalando para que todos caminemos juntos, nos estancamos y no avanzamos. Entonces, si ustedes y yo nos proponemos este año, mis amados hermanos, a congregarnos, a estar en la visión, ya hay una fecha para que salgamos a evangelizar una vez más. Tenemos que salir a evangelizar, mis amados hermanos. Entonces vamos a llegar a hacer cosas muy grandes. Pero mientras que pastor yo no puedo, pastor yo aquí, pastor yo allá, no hay unidad. Y eso es por el problema por el cual mucha iglesia no avanza, mis amados hermanos. Pero avancemos. Dios es omnipotente. Miren, a mí ya me avanzó el tiempo, me quedan nada más 14 minutos. Pero dice acá, ¿qué significa esto? Que Dios es omnipotente, que todo lo puede y que este es un atributo solo de Dios. Entonces, ¿qué es esto? Que Dios es omnipotente. La Biblia dice, creo que no traigo la cita por acá, de que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. No hay cosa alguna, mi amado hermano, que tú y yo le pidamos a Dios, que tú y yo nos pongamos en común acuerdo, que Él no la conceda. Dice la Biblia, si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo, ahí está algo que se le llama el poder del común acuerdo. Si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, yo responderé, yo lo haré. Amén. Escrito está, palabras de Jesús al apóstol Pedro, lo que ates, yo lo estoy parafraseando un poco, o desates aquí en la tierra, bueno, así lo dice, pero solo que yo lo estoy uniendo. Lo que ates y desates aquí en la tierra, yo lo ato y desato allá en el cielo. Y dice también un salmo, pídeme por herencia a las naciones y te la daré. Pero el conflicto es de que el apóstol Santiago dice, de que pedimos y no recibimos. ¿Por qué pedimos y no recibimos? Porque él dice claramente ahí, porque pedimos nada más para satisfacer nuestros propios, lamentablemente, no solamente son propios, sino todavía malos deseos. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, no he conocido yo, de que no tienen un vehículo? Le piden al Señor un vehículo para ir a la iglesia. El Señor les da su vehículo y lo primero que hacen es irse de viaje. Se olvidan de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora tienen un vehículo. Entonces, por eso es que muchas veces a Dios no les da a la gente lo que le piden. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones, mis amados hermanos. Este es un tiempo para que tú y yo estemos buscando de Él. Miren, no es bueno que yo me ponga de ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes lo saben, o sea, no es algo que yo pueda ocultárselos. Pero yo me vine para acá, mis amados hermanos, y pasé 2 años sin ver a mi familia. Los extraño, es lógico, ¿verdad? Quiero verlos, quiero estar con ellos, pues ¿quién no? Amén. Pero ¿por qué no fui a verlos? Porque mi compromiso está acá. Yo bendigo a mis papás, bendigo a mis hermanos, pero a mí el Señor me trajo para acá. Entonces, cuando ustedes y yo lo entendemos, logramos, mis amados hermanos, de que se cumpla este punto que estamos viendo, de que Dios es omnipotente, Dios lo puede todo, no hay cosa alguna que Dios no haga, mis amados hermanos, con nosotros. Pero mucha gente
Y yo no lo critico, mis amados hermanos, si lo pueden hacer, háganlo, disfruten a su familia, pero primero son las cosas de Dios, escrito está. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y saben algo muy delicado de esto, que la gente piensa que buscar el reino de Dios y su justicia es ir y congregarse. Hay gente que ni eso hace, mis amados hermanos. Cuando la Biblia dice busquen, esa palabra busquen es trabajen. Trabajen, no dice congréguense, no dice oren, no dice ayunen, dice trabajen por el reino de Dios y su justicia. Pero es lamentable lo que les voy a decir, pero la mayoría de la carga de una congregación la llevan los pastores, mis amados hermanos, y la congregación no es de los pastores, la congregación es de Dios. Amén. Pero ¿por qué nos toca? No hablo de mi esposa y de mí, hablo de la mayoría de pastores en general, jalar a nosotros y contar con toda la responsabilidad. Porque la mayoría, mis amados hermanos, de miembros de una congregación no han entendido el poder de Dios en ser omnipotente y de cualquier cosa que le pida, Él la puede hacer. Pedimos para nuestros propios malos deseos y luego venimos y queremos pedirle algo a Él y no nos satisface porque conoce nuestros corazones. Conozco el testimonio de una familia, lo mismo, le pedían un carro y un carro y un carro para ir al culto. Dios le dio el carro el primer fin de semana que tenían el vehículo. Allá en Guatemala hay un lugar que le llaman el puerto de San José. Agarraron para el puerto de San José a estrellarse y se murieron todos. Pareciera trágico, no sé, pero es que lamentablemente, mis amados, al no entender de que Dios es omnipotente, en otras palabras, de que no hay cosa alguna que Él no pueda hacer, entonces ustedes y yo nos metemos a hacer cosas por nuestra propia fuerza y descuidamos al Dios omnipotente que lo puede hacer todo. Bueno, avanzo. La Biblia habla acá en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 de que Él es el alfa y la omega. Dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahí está, mis amados hermanos, una vez más en la manifestación de Dios que dice acá, yo soy el Señor Dios todopoderoso, el que es, ese es el Espíritu Santo. El que era, ese es el Padre, y el que ha de venir, ese es el Hijo, el Todopoderoso, ese es el Altísimo. Entonces ahí está una vez más la cuadridimensión de Dios. Amén. Y los 4 seres vivientes, Apocalipsis 4:8, cada uno de ellos con 6 alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, escuchen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Ahí está una vez más, Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo, el Señor Dios Todopoderoso. La esencia, una vez más, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya se los expliqué. Ahí, si ustedes ven la presentación, está el alfa y el omega. Este es el alfabeto griego, mis amados hermanos, pero para llegar al alfa, para llegar al omega hay que empezar por el alfa y pasar por todo lo que está ahí. Cada una de esas letras tienen un porqué, pero hoy no lo vamos a explicar, ¿verdad? Dios es soberano. Vamos a ver, 2, 3, 4. Bueno, todavía me faltan 4 puntos y ya tengo solo 7 minutos. Un poquito más rápido. Dios es soberano. ¿Qué significa? Aquí tenemos que entender una diferencia porque podemos confundir entre Dios omnipotente, que todo lo puede, y Dios soberano. Pero espero no nos pase. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, dice que es que ejerce o posee autoridad suprema e independiente, elevado, excelente y no superado. En otras palabras, Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. A diferencia de Satanás, cuando vemos en el libro de Job, la Biblia dice que los hijos de Dios llegaron a rendir cuentas y al final de la fila dice que ahí va Satanás y Dios le pregunta ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás le responde de andar por la tierra
y sus alrededores. Y ahí empieza el diálogo, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo Job? Claro que lo había visto. ¿Acaso teme Job a Dios en vano? Le dice, si tú lo tienes guardado con 3 círculos, tienes guardada su casa, lo tienes guardado a él, a sus hijos y todo lo que le pertenece, ¿quién no le va a tener temor a Dios así? Pero tócale esto, quítale aquí, quítale allá, a ver si no blasfema en tu cara. Y toda esa historia ya la sabemos, ¿verdad? Entonces Dios es soberano, Dios posee toda la autoridad suprema independiente es de él. Él no tiene que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Amén. Esa es la soberanía de Dios. Si él truena los dedos, ustedes y yo desaparecemos y punto. Esa es su soberanía. Pero ¿por qué no lo hace? Si la Biblia dice que Dios sabe de que ustedes y yo somos polvo, pero que por su gran misericordia no hemos sido consumidos. Esa es la soberanía de Dios. Simple y sencillamente no se deshace de nosotros porque esa es su soberanía. Amén. Porque nos ama y Él sabe, mis amados hermanos, que aunque a veces nos cueste, va a llegar un día, y yo lo creo y lo profetizo y lo desato sobre tu vida, en el que Él en tu vida y en la mía va a ver la obra completa y va a decir, valió la pena morir por cada uno de ellos. No fue fácil, pero valió la pena. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la victoria, tuya es la majestad. En verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Él tiene autoridad sobre todo. Escrito está que delante de él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está aún debajo de la tierra. Amén. Ahí está, esa es la soberanía de Dios. Este es otro punto y es algo de lo que empecé diciéndoles, mis amados hermanos, cuando les hablé de si son 66, 72 o 75. Yo creo que aquí con lo que hemos ido escudriñando, yo les di 75 más los puntos que llevamos, ya llevamos más de 77 nombres, manifestaciones de Dios, de que Dios es inescrutable. Con esta mente, con esta inteligencia, por más sabios que ustedes y yo seamos, no vamos a poder llegar a conocerlo a plenitud. ¿Y qué significa que Dios es inescrutable? Que no se puede saber ni averiguar. Amén. Por más que ustedes y yo intentemos, voy a averiguar esto de Dios, Él nos va a manifestar, mis amados hermanos, parte de su voluntad. Pero conocerlo a plenitud, creo que ni la eternidad nos va a alcanzar para conocerlo, lo inmensamente grande, soberano, inescrutable, todo lo que Él es. Amén. Vean lo que dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Y qué es inescrutable? Que no se puede saber, que no se puede averiguar. Dios no se puede estudiar, mi amado hermano. Tú y yo, como se los decía la otra vez cuando pusimos el ejemplo de los dolores de parto, por más que ustedes, mis amadas hermanas, que han pasado los dolores de parto, nos expliquen, no lo vamos a entender. La única forma de entenderlo es viviéndolo. Igual es esto, mi amado hermano. La única forma de conocer un poquito más a Dios es llenarnos del Espíritu Santo y que Él nos conduzca a lo que tenemos y nos es necesidad conocer de Dios. Amén. Sigo, todavía tengo unos minutitos. Dios es irrefutable. Dios es irrefutable. Ok, para entender qué es irrefutable, vamos a explicar primero qué es refutar. Refutar es contradecir o impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen. Un ejemplo de que Dios es irrefutable. Ustedes y yo sabemos de que Job, él dice, esta vez daré rienda suelta a mi queja, esta vez hablaré con amargura, y empieza Job a dar rienda suelta a su queja y a hablar con amargura. Ok, Dios lo escuchó y luego viene Dios y le dice, ok, ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré, yo preguntaré y tú me responderás. Y viene, le hace varias preguntas. Una de las preguntas que le hace es, ¿en dónde estabas tú?, le dice,
cuando yo puse los límites al mar. ¿Qué respuesta le puede dar Job a eso, mis amados hermanos? ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué el Orión y las estrellas en el cielo y aún el zodiaco en el cielo? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué respuesta puede dar Job a eso? Entonces Dios es irrefutable. A Dios no se le puede contradecir. A Dios no se le puede impugnar con argumentos, con razones, con razonamiento, con un entendimiento humano. Es inútil, mis amados hermanos. No hay batalla o argumento que ustedes y yo tengamos. Me recuerdo en este momento del testimonio de un pastor. Dice que llegó una hermana. El pastor dice que le dijo: yo quiero hacerle una pregunta y yo quiero que usted me responda. Y le contó su historia. Ella lamentablemente la violaron. Y la pregunta que la hermana le hace: dígame, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me estaban violando? Dice el pastor: miren, pastor, miren, porque fue un estudio de pastores que él comentó esto. Yo me puse helado y lo único que yo pude decir fue: Dios mío, ayúdame. Y en el momento, dice él, recibí una palabra de parte del Espíritu Santo y me dijo que le dijera: dile que así como cuando mi hijo murió en la cruz, ahí estaba yo, pero a su vez también le di la espalda a mi hijo para que muriera, así pasó también con ella. Ahí estaba yo, pero también le di la espalda por un momento para que pasara por lo que tenía que pasar, porque ella me va a servir para restauración de mujeres. Ok, el pastor dio esa palabra de parte de Dios, pasó el tiempo y con el tiempo, ¿qué creen ustedes a qué se dedicó esa mujer? A restaurar mujeres que habían pasado por el mismo caso. Él edificó una casa de restauración para mujeres de este caso. Entonces, muchas veces Dios permite este tipo de cosas. Ustedes y yo hemos pasado cosas, mis amados hermanos, que si otras personas las pasaran, seguramente no las aguantarían. ¿Y por qué las pasé yo? ¿Por qué las aguanté yo? ¿Por qué seguimos de pie? Porque ustedes y yo le vamos a servir al Señor para restaurar a esas mujeres, a esos hombres que están pasando por lo mismo o por algo un poco menor de lo que pasamos. Y a la vez nosotros somos testimonio de que pasamos por lo mismo y ya pudimos salir adelante. Hoy estamos mejor que ayer y todo por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, por eso dice la Biblia que ustedes y yo somos cartas abiertas, no escritas con tinta, sino escritas con la misma sangre de Cristo. Una carta abierta da testimonio no con sus palabras, sino con lo que hace, con lo que es. Y esa es la capacidad que Dios tiene que darnos a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Hoy me hacía una pregunta un pastor y me decía: pastor, ¿por qué piensa, me dice, de que la iglesia se olvidó de evangelizar? Yo le di como 6 respuestas y le expliqué algo de lo que nosotros hacíamos. Por eso yo ya lo tenía programado y tenemos que retomarlo, el salir a evangelizar. Si algunos se recuerdan, nos acompañaron a evangelizar al centro de Grecia. Tenemos que volver a hacerlo, mis amados hermanos. Y yo le decía: mire, pastor, una de las cosas por las cuales yo creo de que la gente no evangeliza es por el mal testimonio que tiene. A nosotros nos pasó en alguna oportunidad de que alguien llegó a la iglesia y cuando vio a la persona que tocaba la batería, luego se quedó asustado al decir: uy, este toca la batería aquí y este es esto y esto. Es por eso que la gente no evangeliza, mis amados, por eso que mucha gente no cambia, porque tiene un mal testimonio. Estamos hablando de que entonces Dios es irrefutable. Ustedes y yo a Dios no lo podemos contradecir. ¿Se imagina? Vamos a ver, si alguien se anima a responderme, respóndame. Si no, no se preocupe. Les menciono la palabra que Dios me dio. De que cuando le dije de que el Señor me dijo que le dijera a una persona que pensaba que era espiritual y que al otro que pensaba que era cristiano y no lo era. Respóndanme esto: si esa profecía hubiera sido para ustedes, ¿qué hubieran hecho, mis amados? Ustedes y yo, imagínense, yo por ejemplo, yo digo soy pastor y que venga el Señor y me diga: dice el Señor que tú ni pastor eres. ¿Qué hubiera pasado? ¿Alguien se anima a responderme?
¿Qué pensarían de que ustedes dicen, yo soy un buen cristiano, yo soy una buena cristiana, yo soy un hombre espiritual, yo soy una mujer espiritual, y viene Dios y les dice, tú no, ni cristiano eres? Y la Biblia dice que Dios es irrefutable. ¿Cómo le van a refutar? ¿Cómo le van a contradecir con razones y argumentos lo que Él ha dicho? ¿Alguien se anima a responderme? Si se van a animar, que sea rápido porque estoy grabando y así no nos gana mucho tiempo. ¿Qué dirían si Dios les dice eso? Ustedes y yo pensándonos una cosa y resulta que Dios dice que no somos de lo que pensamos. Bueno, creo que no me van a responder, mejor termino. Salmos 19:1 dice, para el director del coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos, mas por toda la tierra salió su voz hasta los confines del mundo, sus palabras. En ellos puso su tienda para el sol, de un extremo del cielo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay, escuchen, que se esconda de su calor. Vamos a ver cuántos me quedan. 1. Este es el último y con eso termino. Mas no significa de que porque yo con esto termino, esas sean las únicas características de Dios. Acuérdense que les mencioné 75, que solo las mencioné. Entonces hay mucho más, mis amados. Pero con esto termino. Dios es infalible. ¿Y qué significa esto? Que no puede fallar o equivocarse. Dios no puede fallar. Dios no puede equivocarse. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo algo, lo va a hacer. Si Él pronunció palabra alguna, la va a ejecutar. Y si Dios ha dicho algo de ti, mi amado hermano, lo que tenemos que hacer es rendirnos y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Y te aseguro que de aquí a que el año termine, tú y yo ni la sombra de lo que somos el día de hoy. Pero si no nos rendimos, va a pasar el año. Yo los bendigo, pero tengo que decirles esto. Si no nos rendimos, va a pasar el año y que Dios nos libre de terminar el año del retorno como terminamos el año de la recompensa. Yo voy terminando. Dios es infalible. ¿Y qué significa esto? Que Dios no puede fallar, que Dios no puede equivocarse. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho, Él lo hará, ha hablado y lo cumplirá. Hebreos 6:18, y con esto termino. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces Dios es imposible, mis amados hermanos, que falle. Dios es imposible que se equivoque. Dios es imposible que mienta. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es infalible. Ok, gloria a Dios, bendito Dios. Hemos terminado, mis amados hermanos.